Muy buenos días. Lo que trato de hacer es un poco una recopilación de toda la información que tenemos, quizás un poco de fuentes cercanas que podamos tener por especialidades así que manejamos, que se nos está convocando bastante. Entonces, sabemos cómo empezó esto, se vio el malestar, primeras noticias, como si fuera algo que aparentemente recién apareciera, ¿no? Pero como vamos a observar, esto ya tiene varias décadas en la que se tiene reconocido la existencia de la presencia de este virus y la enfermedad que produce. Entonces sabemos que es causada, esa enfermedad es causada por el virus ébola y ya se conoce, que se tenga conocimiento del año 1976, que se detecta en dos epidemias que ocurren paralelamente, una en Sara, en Sudán, y la otra fue en Yabuco, que es en la República Democrática del Congo. Y es en la segunda, en el Congo, donde hay un río ébola y por eso adquiere el nombre de esta enfermedad, este virus, ¿no? Desde entonces, no es que no ha habido brotes, han habido 25 brotes con alta letalidad. La pena es que quizás hasta ahora que hemos visto que se ha desbordado y que ha salido ya a otros países más desarrollados es cuando ya se toma más precauciones, conciencia, más medidas para poder controlarla, ¿no? Acá, como ustedes pueden observar, hay varios sitios, depende del tamaño del diámetro del círculo, van a observar pues, que realmente es mayor la cantidad de personas infectadas y en el interior, en naranja más oscuro, es el total de muertes, ¿no? Entonces ya la letalidad se conocía que era bastante alta. Y como pueden observar, en la parte alta está, creo que es acá es donde está Sudán, acá es el Congo, que fueron las partes más altas, ¿no? Y ahora donde nos vamos a ubicar es en esta zona de acá, que lo que llamaba la atención es que estuviera en una zona que no correspondía a lo habitual. ¿Quiénes son los reservorios? Potenciales, porque tampoco no se ha dicho todo sobre esta enfermedad. Potencialmente se habla de los murciélagos frugívoros, ¿no? Y que son de 3 especies y que comparten también con el virus Marburg, ¿no? Es el Ipsinactus monstrosus, el Epomox franketti y el Myonecteris torquata, que este último es el involucrado aparentemente en la epidemia actual o en el brote actual. Y estos que están presentes en la zona oeste de África. Tenemos también, esos son los 3 tipos de murciélagos. El Myonecteris torquata es este, ¿no? Es el que está involucrado. ¿Y cómo aparece este brote? Este brote, el paciente cero que se piensa, que por lo menos hasta ahí se ha logrado tener la información, es que es un niño de 2 años que muere el 6 de diciembre de 2013, poco después de caer enfermo, ¿en dónde? En la aldea de Gekedú, al sureste de Guinea. El pueblo está ubicado en una triple frontera de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Una semana después muere la madre del niño, la hermana de 3 años y muere la abuela. Esta es la aldea, acá está Guinea, Sierra Leona, Liberia, acá hay otra Guinea que se habló bastante con el paciente que vino del pescador, ¿no? Guinea-Bissau, ¿no? Pero esta es la parte donde está, ¿no? Estos pacientes, ¿qué tuvieron? Tuvieron fiebre, vómitos, diarrea, pero ninguno sabía pues, que podía tener esta enfermedad. Ambos, tanto el empleado de salud como el empleado del sector salud como el médico, lo llevan a otras localidades, a 8 en Guinea, pero también aparecen casos ya en Liberia y Sierra Leona, que se consideran los 3 países más pobres del mundo. Tenemos en la taxonomía que este virus pertenece a la familia de los Filoviridae. Acá está el género Cueva virus, Marburg virus, que es muy letal, el ébola virus. ¿Ustedes recuerdan el Marburg virus? Bueno, no sé si en historia, pues como médicos, a lo mejor se les ha comentado un brote en Europa, unos laboratorios que murieron por virus Marburg, porque llevaron monos que estaban infectados y al manipularlo, pues un personal técnico que trabajaba en el laboratorio falleció por este virus, ¿no? El ébola virus, que tiene estas 5 especies, ¿no?
y que el de ahora es el responsable pues, de estos casos. Normalmente todos han estado en África, pero el resto han estado en Filipinas y Japón también, ¿no? Pero no ha habido brotes aparentemente. En cuanto a las características del virus, es un virus ARN, es un virus filamentoso. Ustedes saben que el diámetro normalmente los más pequeños son 20 nanómetros, que es un dengue, un picornavirus, que son muy chiquitos. Uno de los más grandes es el virus rabia, que mide entre 180 y 150 de diámetro, la longitud más larga, ¿no? Y miren, en el caso de este, el diámetro pequeño es 80, es un tamaño intermedio, pero la longitud puede alcanzar de 800 a 1000 nanómetros de longitud. Es un virus helicoidal, ¿no? Que tiene no vamos a desarrollar eso, es helicoidal, tiene su cápside, helicoidal también, y la forma es pleomórfico por estas formas que refiere, en 6, en círculo, tiene este extremo. Es un virus con envoltura. Acordémonos que la envoltura es una envoltura lipídica. Entonces, si es lipídica, es sensible a los solventes orgánicos. Entonces, es una manera que también podemos destruirlos, ¿no? Y la replicación sí es en sentido positivo y negativo. ¿Qué quiere decir? Si recuerdo en la parte de la microbiología, sentido positivo es cuando este ARN puede actuar como un ARN mensajero y puede continuar su replicación, pero a la vez él también puede formar ADN, dos cadenas de un provirus, el ADN proviral, y a partir de ahí otra vez como ADN hacer su secuencia para replicarse. En cuanto a la dosis infectiva, dice que la dosis infectiva mínima se habla de un microorganismo, incluso de 1 a 10, que pueden ser suficientes para poder infectar a una persona o a un animal, un primate. Y por este elevado potencial infectivo se puede utilizar como arma biológica y está considerado en la lista de agentes potenciales de bioterrorismo, categoría A, que es agentes de alta prioridad. En cuanto a su supervivencia en el medio ambiente, es sensible a la deshidratación y luz solar, pero puede vivir en materiales líquidos, húmedos, pero que también este material orgánico seco, superficie, ropa, en cadáveres infectados puede mantenerse. Y la capacidad de infectar se puede mantener incluso a temperatura ambiente 4 grados. Una congeladora está 4, la refrigeradora, la parte de abajo donde guardamos nuestros alimentos, 4 grados. Y si lo ponemos a menos 70, lógicamente ya mantenemos al virus indefinidamente. Además, si pasáramos un proceso de liofilización, que es cuando separan, por ejemplo, las penicilinas que liofilizan, que ponen en polvito para diluir, ese liofilizado, así, por esa técnica, puede mantenerse pues también por tiempos, por años. ¿Y cómo es la transmisión de este virus? La transmisión es por contacto directo. Tenemos que tener una solución de continuidad. Entonces, si nos exponemos a sangre, a líquidos corporales. Y miren, si ustedes recuerdan, cuando se hablan de fluidos corporales, normalmente los que son más potencialmente que contaminen es la sangre, líquidos cefalorraquídeos, los líquidos internos. Y se dice que son un bajo potencial las lágrimas, el sudor, la orina, heces, vómitos. Se dice que es bajo. Pero en este caso de acá se considera también orina, saliva, heces, vómito y semen de una persona que tiene en ese momento que está con la enfermedad. Y los objetos, como hemos mencionado anteriormente, que pueden estar en objetos contaminados con materia orgánica, con fluidos, puede mantenerse por un tiempo. Y en los animales infectados. Ahora, se sabe que un hombre convaleciente que ya pasó la enfermedad, el virus puede mantenerse en su semen por lo menos 70 días, aunque algunos estudios hablan que puede estar el virus ya convaleciente, ya sano, el paciente que ya está en la etapa convaleciente, hasta 90 días. De ahí viene la recomendación que una persona, igual es para el Marburg también, para todos los filovirus, que estas personas no deben de tener relaciones sexuales por lo menos 3 meses después de haber superado la enfermedad. No se propaga por aire, agua, ni a través de los alimentos. Le he puesto cocido porque realmente hay que pensar. En general, un alimento no tiene por qué ir salvo que esté contaminado, pero la cocción lo va a destruir. Ahora, aquí le voy a mencionar algo que he leído en algunos estudios, pero no escrito solamente para un comentario, ¿no?
en el sentido de que en una de las lecturas que estaba haciendo a raíz de este brote, ¿no?, de esta alerta mundial, me llamó la atención leer de que en un laboratorio referían que habían hecho la inoculación de este virus, la inoculación parenteral a un mono. Los monos estaban enjaulados. Le inocularon virus ébola y se contagió otro mono que estaba en otra jaula a 3 metros de distancia. Entonces, yo creo que sobre este virus todavía no se sabe toda su dinámica. Sabemos que realmente ha habido muchos casos, pero si comparamos a otros virus, a otras bacterias que ya pues a lo largo de la historia no habrán habido epidemias, pero cientos, miles de casos, en el cual ha permitido conocer realmente la dinámica de estos microorganismos. En estos casos realmente, relativamente son pocos. Lo que pasa es que nos ha llamado la atención porque cuando se presenta es con alta letalidad. Entonces yo creo que todavía esta parte de la transmisión, lo digo como un comentario de una lectura que he hecho, un caso no nos va a decir nada, incluso la misma referencia dice, queda todavía también mucho por leer para ver si estuviera algún otro mecanismo, ¿no? O a lo mejor algo más hay por ahí, ¿no? Pero habría que, nos hace pensar. También, bueno, en las zonas endémicas se puede propagar, manipular carne de animales que estén contaminados, ¿no?, que normalmente la gente puede cazar para la alimentación, si está poco cocido, o en el momento de la manipulación, ¿no?, y por contacto definitivamente directo con estos murciélagos, porque pensemos de que en estas zonas también comen murciélagos. También se ha visto que otro de los afectados son los monos y simios en general, y se cree que algunas epidemias ya no fue por el contacto con el murciélago, sino fue justamente al cazar estos primates no humanos que estaban infectados. La cocción hemos dicho que elimina el virus, y también se cree que el ébola infecta a murciélagos de fruta, pero que no los enferma. Parece que en ellos hace un ciclo asintomático, algo así como en el roedor, como pasa la leptospira, que se infectan y que ellos son asintomáticos, pero quedan permanentemente eliminando, en este caso, la espiroqueta. Y se piensa, eso es otra hipótesis que habla también en que se dice de que es posible que en estas zonas endémicas puedan contagiarse de comer frutas o alimentos crudos que estén contaminados con excrementos de estos murciélagos infectados, por lo que sabemos que permanecen por unas horas, un tiempo puede permanecer pues a temperatura ambiente. En cuanto al periodo de incubación, se habla que dice que uno puede, desde el momento que uno ingresa el germen a mi organismo, hasta que yo desarrolle el cuadro clínico, empieza a desarrollarlo, pueden pasar entre 2 a 21 días. Pero el promedio, lo más frecuente es que sea entre 8 y 10 días, esos serían los extremos. Lo que sí se ha detectado, o sea, desde qué momento yo contagio, siempre se está diciendo, se contagia desde el momento que empiezo la enfermedad. Pero los que nos dedicamos un poco más a la virología, sabemos que esas enfermedades virales, pues normalmente ya uno está teniendo virus en el cuerpo desde 1 o 2 días antes de empezar el cuadro clínico, y ya podía transmitirlo. En el dengue yo puedo contagiar al mosquito antes de hacer el cuadro, un día antes por lo menos. Y acá, ¿qué se ha visto? Lo que he capturado por ahí es que se ha detectado por técnicas de PCR, reacción en cadena polimerasa en tiempo real, en el sudor de un paciente ya desde un día antes de hacer el cuadro clínico, lo cual quiere decir que el paciente ya está contagiando por lo menos un día antes. Acá, en forma general, la patogénesis entra, ¿no? Entra y rápidamente se distribuye a través de la circulación, y le gusta la parte linfática primero, los ganglios, y sus objetivos primarios son el pulmón, las células de retículos endoteliales, el hígado, el vaso, ¿no? Y después tenemos acá donde se produce ya el daño que va a ocasionar toda esta tormenta de citoquinas, va a ser a nivel de las células dendríticas y macrófagos inicialmente, y posteriormente el propio daño a las células endoteliales, que lo vamos a explicar en la siguiente lámina. Entonces, ingresa el virus a la circulación y va primero a los ganglios linfáticos, y ahí va a buscar a macrófagos y células dendríticas, lo que les dije.
Ahí estos macrófagos y células dendríticas van a liberar ¿qué? Factor de necrosis tumoral, interferón gamma, y estas sustancias que van a liberar van a acelerar todo este proceso, desencadena todo ese proceso inflamatorio, y como citoquinas también va a dañar el endotelio de los vasos sanguíneos, pero por las citoquinas, pero después el mismo virus se deposita en las células endoteliales y va a dañar, va a producir una obstrucción, y eso es lo que se encuentra en la histopatología cuando se estudia. Está cargado, obstruidos estas células endoteliales por la aglomeración, el depósito de virus que hay ahí. También infectan los hepatocitos, el pulmón, el vaso, habíamos dicho. Y las mismas partículas virales activan a los neutrófilos, que también eliminan todos los gránulos que tienen en su interior. Se evidencia una disminución de linfocitos T y de las células natural killer, y lo que ocurre con todo este proceso es que va a haber una elevación de mediadores químicos, como lo hemos visto acá, y que provoca lo que se le está llamando la tormenta de citoquinas, que realmente esto es lo que va a llevar al paciente a la muerte en 2 días y por falla multiorgánica. Acá tenemos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El murciélago puede ir a primates, puede ir al hombre, la circulación sanguínea, afecta a los principales órganos. Tenemos acá macrófagos, células dendríticas, ¿no? Cómo termina, esas sustancias afectan, pero después el mismo virus también va a entrar acá al endotelio de los capilares, ¿no? Entonces hemos afectado nódulos linfáticos, hígado, glándulas adrenales. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas, se habla de fiebre alta, normalmente mayor de 36,8, dolor de cabeza, cefalea intensa, dolor articular, debilidad, vómitos, diarrea. Las diarreas están descritas que pueden ser hasta de 10,5 litros en un día. Entonces son unas diarreas abundantes, el dolor abdominal y las hemorragias sin causa aparente. Acá tenemos una secuencia que están sacando, bueno, el CDC, ¿no? El OMS también, que dice que más o menos hasta el día 7 o 9 los primeros síntomas son dolor de cabeza, fatiga, fiebre, dolor muscular. Ya para el día 10 la fiebre se mantiene alta, vómitos de sangre, comportamiento ya que hay un decaimiento pasivo, se refiere a decaimiento. Sobre el día 11 se suman los hematomas, daño cerebral, sangrado por diferentes partes, ¿no? Externas que puedan salir, nariz, boca, ojos, ano. Para el día 12 hay pérdida de conciencia, convulsiones, dice sangrado masivo con la muerte. Entonces, en 7 días realmente, sí, a partir del día 7, 8 ya el paciente puede fallecer, más o menos es el promedio. A partir de aquí y de estos síntomas es como se establecen ya definiciones de casos sospechosos. Entonces, se habla de casos sospechosos y se dice aquel paciente con síntomas compatibles y factores de riesgo que cumplen estos criterios. Es fiebre de 38,6. A lo mejor cuando ustedes observen las normas que han salido en el país, se está poniendo por epidemiología fiebre de 38,4, 38,1, van a variar. Pero acordémonos de que también se tienen que poner a veces criterios muy sensibles para poder captar al paciente y no se nos escape ninguno, ¿no? Entonces, para la sensibilidad. Pero normalmente lo que recomienda es que es paciente con fiebre alta, la cefalea intensa, el dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal o hemorragia, uno de estos síntomas, ¿no? Y el criterio epidemiológico, que dentro de las últimas, o sea, dentro de su tiempo de incubación, que supuestamente el máximo es 21 días, haya estado en contacto con sus fluidos corporales o con una persona que o ha tenido el diagnóstico o que tenga la sospecha o que ha estado en estas zonas, que ha viajado a estas zonas o que ha manipulado, bueno, para las zonas endémicas, que ha manipulado pues, posibles potenciales reservorios. Se dice que en el Perú es difícil que nos llegue, no tenemos el murciélago, pero si son 21 días el tiempo hasta que uno desarrolla la enfermedad, realmente en los viajes por avión uno puede viajar. Y a veces uno no conoce, no tenemos vuelos directos desde África, pero uno puede viajar por diferentes sitios. Hay países que no piden visa como Ecuador, en el que pueden llegar y entran directamente y después pasan al Perú. De hecho, hay circulación, en mi opinión, hay circulación de gente de África
no será del mismo sitio exactamente, pero de zonas cercanas, porque miren, si ustedes observan, han habido 2 personas, por lo menos, o 3 en Congreso, personas que son de zonas endémicas de virus, de enfermedad por virus ébola. Lo cual quiere decir que si se ha detectado 1 o 2, no quiere decir que sean las únicas, porque debe haber más personas que circulan, ¿no? En cuanto a la convalecencia, la recuperación del paciente va a depender de la respuesta inmunitaria, pero también ahí pensamos, la respuesta inmunitaria es buena para defendernos, pero también en esa buena respuesta inmunitaria mi organismo le pone más fuerza a esa lucha con el virus, y también va a haber más cantidad de citoquinas que elimina esto en un intento de defenderse, ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio, un balance tiene que haber. Las personas que se recuperan de la infección por el virus ébola se estima que producen anticuerpos que deben de durar aproximadamente 10 años. Y la letalidad, que ya es conocida, no se sabe de que es de un 50 a un 90%. ¿Qué efectos hay de la enfermedad en la maternidad? Las mujeres embarazadas suelen abortar y presentan abundante sangrado. El virus es aislado en leche materna en una paciente convaleciente 15 días después de la aparición de la enfermedad, 15 días después de la desaparición de la enfermedad. Acá vamos a corregirlo, ¿ya? Entonces, no lactancia materna. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En principio el diagnóstico se está haciendo por PCR en tiempo real, que es para poder hacer la detección de la secuencia del genoma del virus, pero también se puede hacer por serología, para ver IgM, IgG. Realmente ahora lo que más se están dedicando es la parte del PCR para cualquier caso nuevo, y si estuviéramos en una situación ya de que continuar, tendríamos que ver, porque tendríamos que ver los títulos. En una zona, por ejemplo, en Iberia, esto, tendríamos que ver también IgG, porque puede ser una persona que ya ha tenido contacto anteriormente y que no se trata, ¿no? Entonces más útil me va a ser esto también, pero si pasaron los días 5 o 7 primeros días que no detecto, puede ser esta. Sabemos que en cuanto aparecen anticuerpos, a veces es un poco más difícil el detectar el virus. Y hablando de laboratorio, esta es una foto de un laboratorio en esta zona, en estos países, ¿no? Entonces dice que están tomando muestras, miren sus medidas de protección, el lavado. Entonces son muy deficientes las condiciones en que están trabajando nuestros colegas que van voluntarios a estas zonas, en algunos casos. ¿Con qué tengo que hacer un diagnóstico diferencial? Paludismo, tifoidea, shigellosis, cólera, leptospira, peste, rickettsiosis, fiebre recurrente, meningitis, hepatitis y otras fiebres hemorrágicas. Recordemos que nosotros en Sudamérica tenemos virus, arenavirus, que van a producir fiebres hemorrágicas. Tenemos el virus Junín, que hay en Argentina, el virus Machupo en Bolivia, el virus Guanarito, que está en Venezuela, el virus Savia, que está en Brasil, en el norte de Brasil, que han habido brotes muy aislados, 2 casos, 1 caso, y que nosotros también posiblemente también tengamos nuestros propios arenavirus, que por suerte a lo mejor pueden estar en selva virgen y no se tocan, no nos afectan. Por eso de ahí también la importancia de que realmente los animales llamados exóticos no los debemos mover de sus nichos ecológicos, porque en ese medio no van a producir daño, porque tanto animales como incluso las personas que viven en esas zonas ya tienen una inmunidad porque han estado expuestos por años, por décadas o siglos. Pero al traerlos a otras zonas sí vamos a exponer a gente completamente susceptible y puede ser catastrófico el resultado. El tratamiento sabemos que no hay, sabemos que hay un tratamiento que es el CEMAP, que es resultado de la combinación de 3 anticuerpos monoclonales. Entonces lo que hacen es una combinación, entonces realmente más que tratamiento es como un antisuero, ¿no? Entonces le van a poner anticuerpos, como una inmunidad pasiva para poder ayudar a bloquear el virus. Entonces son anticuerpos, y que fue autorizado por un comité, el Comité de Ética de la OMS, dado que ese todavía estaba en estudio. ¿Cómo es el manejo de cadáveres en estos casos? Definitivamente el personal que lo va a manipular no es cualquier personal que ya bote tu equipo de protección personal.
Se supone que incluso el personal que va a manejar estos pacientes debe ser un personal que está capacitado para esto, que está capacitado y que incluso esté entrenado, porque hasta para ponerse el equipo de protección personal para atender hay que acostumbrarse, porque es estar en toda una escafandra dentro, todo es un ritual colocarlo, todo es un ritual quitarlo, y hay que acostumbrarse a respirar, porque hay personas que han probado la escafandra y sienten como una claustrofobia. Entonces, en esa desesperación uno puede hacer puede tomar alguna actitud, algo que puede ser errónea y contagiarse. Entonces uno tiene que estar entrenado en hacer esto, aparte de que la persona debe desear, decir, sí, yo quiero atender, entonces quiero entrenarme, ¿no? Entonces, personal entrenado, quienes van a manipular usando los equipos de protección personal. Sepultar los cadáveres de inmediato, no debe ser embalsamado el cadáver, se debe lavar con hipoclorito al 0.5% colocado en bolsas mortuorias resistentes y que no filtren líquidos, cerrarlos en féretros antes de sepultarlo. El cadáver se debe mantener íntegro, está prohibida, limitada toda su manipulación y está contraindicada la autopsia. Pero vemos cómo lo están manipulando acá, los cadáveres, ¿no? Para la prevención, tenemos que es efectivo el hipoclorito sódico al 2%, disolventes lipídicos, ácido peracético, azul metílico, glutaraldehído al 2%, etcétera, entre ellos. Entonces tenemos una serie de desinfectantes pues, que podemos utilizarlos en la prevención. Como inactivación física, se inactiva el calor a 60 grados por 60 minutos y por ebullición en 5 minutos. La radiación gamma y la radiación ultravioleta también es efectiva para destruir al virus. Sabemos que no hay antimicrobianos, no hay antivirales y la vacunación actualmente pues, está en estudio, pero todavía no, faltarán varios años, ¿no? ¿Cuáles son las medidas, dentro de las medidas preventivas, los equipos de protección personal que están considerados para nosotros utilizar, ¿no? Se habla de un doble guante, tenemos que usar doble guante, protección ocular, pero preferentemente gafas de montura integral, como los nadadores que están herméticamente. La protección respiratoria se habla de un autofiltrante FF2 o se llama también P2 o FFP3. Esto significa para el grado de factor de protección que va a dar a mínima protección. Supuestamente se habla de que se puede utilizar las N95, pero realmente podría atravesar, pero como dicen de que no pasa vía aérea, en principio podemos utilizarlo, ¿no? Pero si se puede disponer de una mayor protección, es mejor. Sobre estas de acá sí serían obligatorias si es que el paciente se va a hacer algún tipo de procedimiento que va a generar aerosoles, pero cuando en pacientes ya están muy mal, realmente están también muy limitados los aerosoles estos ciertos procedimientos por el contagio que pueda ocurrir. La ropa debe ser una bata preferentemente completo, pero si es parcial larga que cubra toda la ropa de calle. El calzado categoría 2 se refiere a estas botas de gel de polietileno, incluso se está hablando de utilizar doble calzado. No hay tratamiento, mientras no haya tratamiento debemos usar esto, y estos trajes tienen un respirador con un pequeño motor que dura, si no me equivoco, alrededor de 4 horas, ¿no? Pero de todas maneras se habla de que cuando se va a atender un paciente se tiene que entrar por parejas. Si entra un médico, entran 2 médicos, si entra una enfermera, 2 enfermeras, con la finalidad de que uno tiene que estar chequeando al otro de que no vaya a cometer algo que pueda ponerlo pues, en riesgo de poder adquirir la infección. Entonces, los equipos tendrían que ser equipos, tanto médicos, enfermeras, equipos entrenados para manejar pacientes con sospecha por virus ébola. Y posiblemente tendría que considerarse también que ese personal que trabaja por equipos tendría que hacer una cuarentena, porque también es difícil que estas personas, el personal de salud que trabaja atendiendo a estos pacientes, vayan a la tarde a su casa y regresen, ¿no? Ellos tendrían que quedarse algo así como ciclos, trabajar un ciclo, ¿no? Y quedar en cuarentena para ir a su casa, entrarían otros grupos. Entonces sabemos que se va a hacer, posiblemente debe estar haciéndose, sí, un centro en Coyique,
ya deben saber por las noticias de ustedes, se va a hacer en Coyique con salas de aislamiento, salas aparte diferentes para contactos y salas para el personal de salud. Entonces todo eso por lo menos ya habíamos estado y hemos participado como sociedad para, como sociedad científica, para poder dar algunas recomendaciones, ¿no? Y bueno, gracias por su atención.